Y hola, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo video y en esta ocasión te traigo este mazo que está conformado por Mago de Hielo, Tornado, Bebé Dragón, Caballero, Cementerio, Barbarril, Veneno y Lápida. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de la Lápida, es bastante buena, te sirve tanto para tanquear un montacarneros como para acabar con un P.E.K.K.A, incluso distrae un Mega Caballero, es bastante buena esta carta. Vamos a empezar con un bebé dragón, voy a ver si puedo acabar con su mago eléctrico. También otra cosa, hay que jugar bastante bien en el por uno, ya que el fuerte de este mazo sería en el por 2 con cementerio y veneno. Voy a defender con un barbarril y un tornado a ver si me puedo activar mi torre central y no. Hicimos una mala defensa y por eso vamos a recibir bastante daño en ambas torres, pero no siempre podemos tener un buen comienzo. Hay que jugar mejor para poder ganar esta partida, ya que apenas está empezando. Así que aquí vamos a poner la lápida para acabar con ese fantasma real. En verdad esta carta es demasiado buena, no sé por qué no la utilizan demasiado. Ahí nos tiró un veneno bastante bueno, así que vamos a meter rápidamente un caballero. También recuerda dejarme en los comentarios si te gustaría ver un mazo en específico o una carta, con mucho gusto lo traeré. Ya hicimos demasiado daño a esa torre, ya emparejamos en daño un mago de hielo rápidamente para alentar ese montacarnero y que no nos haga demasiado daño. Ahora sí, ya empatamos en daño. Hay que saber dónde tirar el cementerio también correctamente, por lo regular en esa posición más esquineado para que tu ejército de esqueleto pues haga demasiado daño. La única carta que tiene el oponente para defenderme es el veneno, así que nosotros vamos a tratar de ciclarle ese veneno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Presionándolo. Recuerda siempre contar 4 cartas a partir de la carta que te moleste. En ese caso la mía sería el veneno, así que a partir de esa voy a contar 4 cartas y voy a intentar presionarlo bastante bien para que el oponente sea forzado a tirarlo. Y vamos a poner otra vez una lápida. Ya para acabar con ese fantasma real voy a meter rápidamente un caballero para que se encargue de ese mago eléctrico. Y el mago de hielo sería más que suficiente ya para acabar con las cartas de mi oponente. Ya tenemos en mano al veneno y al cementerio. Sería una buena oportunidad, pero voy a meter un barbarril rápidamente para comenzar a presionarlo y a ver si me gasta ese veneno. Una lápida otra vez de este lado y eso es lo que estaba yo diciendo. Es bastante buena, mira cómo frena esa montacarnera y cómo frenó a esa bandida. Ahora sí le vamos a meter el veneno en esta posición. Vamos a meter el cementerio que diga y un veneno. Ahora sí vamos a presionar bastante bien y mira todo el daño que se está comiendo el oponente de ese lado. Casi le vamos a tirar a la torre, si no es que eso va a ser torre. Hicimos bastante daño, es lo que tiene este mazo. Funciona bastante bien. Y la lápida está haciendo todo el trabajo por mí, que es defender. Otra vez se volvió a gastar el veneno del oponente, un barbarril para hacer que sus tropas ya caigan. Y así estaremos haciendo una buena defensa. Un maguito de hielo ya para alentar ese bebé dragón. Otra vez mi cementerio para hacer más daño. Y él me metió a un mega caballero que no va a funcionar de nada porque vamos a hacer demasiado daño con veneno y cementerio. Ya van a acabar con mi mago de hielo, pero que ya tengo otra lápida en mano. Estamos ciclando bastante rápido, un caballero, un barbarril para distraer su defensa, aunque ya van a acabar con mi bárbaro. Así que un bebé dragón y voy a tener que sacrificar a un mago de hielo porque si no vamos a recibir algo de daño y no quiero eso. Recuerda suscribirte para no perderte más de este contenido. Y vamos a ver si se gasta su veneno. No lo quiso gastar el oponente, ya tenemos otra lápida. Así de rápido es este mazo. Voy a meter un cementerio, aunque él ya tiene su veneno. Ahora sí lo va a tirar correctamente defensivo. Y mira, ya estamos acabando con ese MK. Voy a tirar un veneno para seguir haciendo más daño en su torre. Ya mi caballero se encargó de su mega caballero. Y así estaríamos ganando esta partida. Espero que te haya gustado y recuerda suscribirte y nos vemos hasta la próxima.